La próxima ponente es la profesora Anet Martínez Orabona y el título de su ponencia es Sin camisa de fuerza, la Constitución de Puerto Rico y su incompatibilidad con el derecho internacional. La profesora Anet Martínez es egresada de la Facultad de Derecho Interamericana, tiene una maestría de la Universidad de Tufts, es experta en los temas de derechos humanos, derechos y derecho internacional público, temas en los cuales ha publicado diversos escritos en la revista jurídica. Ha comparecido también en varios foros internacionales en relación con la situación política de Puerto Rico. Con ustedes, Anet Martínez. Buenos días y muchas gracias, Julio, por tu presentación. Muchas gracias a ustedes por estar presentes en esta ponencia y muchas gracias al representante Connie Varela por la invitación. Gracias, Guarrín, profesor, por incluirnos en este panel. Sin camisa de fuerza, la Constitución de Puerto Rico y su incompatibilidad con el derecho internacional. Ese es el nombre de mi ponencia en la mañana de hoy. Este panel se enfoca en una mirada histórica de la Constitución y de su impacto a través de los años y sus efectos. La mirada que yo les voy a ofrecer no es necesariamente nueva, pero me parece que es necesaria, evidentemente, porque hoy mucho más que antes o en cualquier momento anterior de nuestra historia tenemos suficientes elementos como para entender con mayor claridad los procesos que se llevaron a cabo y que culminaron en la redacción e implementación de la Constitución de Puerto Rico. Yo creo que es hora de tener esta discusión crítica de esos eventos, incluyendo el proceso de votación, la alteración de nuestra Constitución por el Congreso de Estados Unidos y los eventos que sucedieron en el plano internacional. Para analizar la validez de los procesos que llevan a la adopción de la Constitución de Puerto Rico, es fundamental reconocer que esta Constitución no surge en un vacío. El contexto internacional es primordial para comprender el juego político de Estados Unidos y de otros países ocupantes o administradores de territorio, y es en ese contexto que se adopta la Constitución de Puerto Rico. Es importante recordar que la Organización de Naciones Unidas se había constituido como órgano político mundial internacional apenas en 1945 y que uno de sus pilares fundamentales es el respeto a los derechos humanos, pero uno de esos elementos de derechos humanos es precisamente la libre determinación de los pueblos. Es tanto así que la Carta de Naciones Unidas le dedica una gran parte de sus artículos precisamente a las responsabilidades que tienen los estados, los gobiernos que mantenían, ¿verdad?, administración sobre territorios o que los ocupaban. Me refiero específicamente en el caso de Puerto Rico al capítulo 11, artículo 73, porque en esta categoría creo que encajamos nosotros muy bien. Es importante saber que en los años subsiguientes al establecimiento de la Organización de Naciones Unidas comienza un periodo histórico que no tenía precedentes de descolonización y ese proceso no ha terminado. Ese proceso tomó, ¿verdad?, un tiempo en que hubo un pico y podemos decir que hubo un cambio increíble en las relaciones internacionales. Incluso sabemos que en los primeros 20 años, luego del establecimiento de la ONU, en esos 20 años, en ese periodo, prácticamente sobre 50 territorios adquirieron su independencia y se unen como miembros a la Organización de Naciones Unidas en igualdad de condiciones. Para el 2007 ya iban más de 70. Es importante este periodo porque en ese periodo se identifican responsabilidades específicas, obligaciones internacionales relacionadas al proceso de descolonización y se desarrolla un marco normativo bien claro con definiciones, responsabilidades y que exigían específicamente que se diera un proceso expedito de descolonización. Uno de los asuntos que nos compete
es precisamente que la Constitución que se adopta en Puerto Rico durante ese tiempo entra en esta discusión, porque era necesario presentar, Estados Unidos necesitaba presentar una salida, ¿verdad?, al problema de que en Puerto Rico definitivamente tenía una colonia aparte de otras, pero nosotros fuimos ese primer experimento. Se menciona, ¿verdad?, en el contenido de estas resoluciones, que la autodeterminación es un derecho inalienable de los pueblos. Luego de la adopción de esas resoluciones, este derecho incluso adquiere fuerza convencional, porque hay tratados internacionales, los principales tratados internacionales de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptan en su artículo número 1 definición idéntica sobre el derecho de la autodeterminación, dejando bien claro que el derecho de la autodeterminación es fundamental para el ejercicio del resto de los derechos humanos, no es cualquier cosa. En el título de mi ponencia me refiero a la Constitución como una camisa de fuerza. Y esta imagen yo creo que define de manera visual lo que ha sido el efecto de la adopción de la Constitución de Puerto Rico, que en mi opinión su propósito principal fue lograr cerrar la discusión sobre el estatus de Puerto Rico y su futuro político. El ejercicio del mal nombrado o de la mal nombrada Asamblea Constituyente en realidad fue un proceso que creó una ilusión del nacimiento de una nueva relación política con el país administrador y ocupante de nuestro territorio. Sin embargo, no fue una asamblea realmente constituyente en el sentido definitorio, porque una constituyente se supone que existe para crear precisamente una entidad política. Eso lamentablemente no ocurrió aquí. Aunque tal vez en un inicio y por mucho tiempo se pudo entender o nos quisimos convencer a nosotros mismos de esta ilusión de una nueva relación política, que creo que hoy estamos en mejor posición para entender que lo que ya desde el 50, el 52, el Partido Independentista Puertorriqueño, don Gilberto Concepción de Gracia, el mismo el máximo líder de la independencia de Puerto Rico, don Pedro Albizu Campos y otros, el Partido Nacionalista, desde allá, desde el 50, venían denunciando que este proceso era un proceso amañado y que realmente no venía a dar una oportunidad de una nueva relación política con Estados Unidos. Yo creo que, por lo menos yo tengo bien claro, que lo que ellos decían en ese momento y que a lo mejor por un tiempo pudimos dudar, pues yo creo que ya no queda duda de que tenían razón. El tiempo les ha dado la razón. La adopción misma de la Constitución de Puerto Rico, hay que decirlo, fue violenta. Fue violenta desde el punto de vista procesal y fue violenta desde el punto de vista sustantivo, porque ni en lo uno ni en lo otro se respetaron los mínimos necesarios para garantizar un verdadero ejercicio de plena autonomía. Hay que recordar que para aquella época hubo una gran represión de grupos independentistas en Puerto Rico, incluso cientos detenidos. Aquí me quiero detener para hacer también una distinción que al día de hoy es más clara, y es que en el derecho internacional se reconocen dos aspectos del derecho a la autodeterminación. Uno, el derecho a la autodeterminación interna, y otro, el derecho a la autodeterminación externa. Sin embargo, aunque pudiésemos decir que lo que ocurrió en Puerto Rico fue el ejercicio del derecho a la autodeterminación interna, hoy vemos que incluso esa autodeterminación interna ha sido trastocada por el Congreso de los Estados Unidos, entre otras acciones, al imponer la Junta de Control Fiscal y dotarla de autoridad amplia que incluso choca con las autoridades otorgadas por nuestra Constitución. Así que, aunque en términos generales, bajo la Constitución, Puerto Rico asume ciertas competencias a nivel administrativo, la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos permaneció inalterada. Como sabemos, desde inicios del siglo XX ha quedado clara la definición jurisprudencial del Tribunal Supremo, que ya se discutió, territorio que pertenece a, pero no es parte de, y que además de eso ha quedado claro que supuestamente, o por lo que nos han dicho en Sánchez Valle y mucho más recientemente en Baello Madero, gracias.
se repite el asunto de que nuestros poderes no son nuestros nada, no son nuestros nada, ¿ok? Que nuestros poderes no los dieron, que resulta que la Constitución de Puerto Rico se constituye, ¿verdad? Nos dan esa oportunidad, es una autoridad que el gobierno de Estados Unidos decide delegar, autorizar, definir, limitar, maniatar. Y eso quedó bien claro con las enmiendas que incluyeron a la Constitución de Puerto Rico, específicamente en su artículo 7, mediante la Ley 447. Ahí nos obligaron a dar por aceptada la relación colonial al indicar que este instrumento no puede ser alterado de forma que lo haga incompatible con la Ley de Relaciones Federales, antigua Ley Jones, la Ley 600, la propia Constitución de Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, la cláusula territorial. Esta enmienda, en efecto, obra como una camisa de fuerza. Es decir, nada cambió y nada podía cambiar. Este proceso, de esta forma, violentó múltiples derechos humanos, específicamente choca con los derechos fundamentales que tiene el pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación. El derecho a la autodeterminación externa no es un derecho del pasado. Apenas en el 2019 la Corte Internacional de Justicia pasó juicio sobre la validez del proceso de descolonización en Mauritania, aplicando el derecho de autodeterminación y reconociendo que es fundamental, y que sin ella no existe ejercicio autónomo reconocido internacionalmente de derecho a la autodeterminación si no se respetan unos mínimos necesarios. Estos son: el derecho a la autodeterminación es un derecho humano fundamental y un principio básico del derecho internacional. Las fórmulas aceptables por el derecho internacional para ese ejercicio son tres, están claras: reconocimiento de un Estado independiente y soberano, libre asociación como soberano con otro ente independiente y soberano, y la integración a otro Estado independiente. Aquí me quiero detener porque quiero aclarar una cosa. El derecho internacional no permite la anexión, no permite la anexión. Es precisamente el anexionarse territorios de manera unilateral lo que el derecho internacional intenta prohibir, de hecho lo prohíbe. Lo que sí se permite es la integración. Para que ese ejercicio sea válido, un Estado tiene en plena soberanía que entender y escoger que su futuro político es mejor uniéndose a otro Estado soberano. Diciendo esto, quiero decir algo más para terminar. La violación del Estado administrador sobre el derecho de la autodeterminación en Puerto Rico es de carácter continuado. Es múltiple, porque nos ha obligado, mediante engaño y manipulación, a mantenernos en Puerto Rico bajo un Estado que ha complicado nuestra situación económica y social. El derecho internacional, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es obligatorio para Estados Unidos. Estados Unidos lo ratificó, de hecho lo utiliza. A mí me parece muy extraño que nos pensemos en las discusiones que se han dado en el Congreso, en las sesiones donde presentamos, hace unas semanas estuve allí, estuvo también el profesor Cox Salomar. Esta discusión de si se puede o no pensar en una posibilidad fuera de la cláusula territorial. Mire, nosotros no tenemos que pedirle permiso a Estados Unidos para ejercer nuestro derecho soberano a la autodeterminación. Es una obligación internacional que tiene Estados Unidos, pero que también tiene el gobierno de Puerto Rico como entidad obligada bajo esos pactos de respetar los derechos fundamentales de nuestra población. Lo que tiene que existir es la voluntad, no de Estados Unidos, la nuestra, de nuestros poderes, incluso específicamente del poder legislativo, de poner en marcha un proceso que exija el respeto a ese derecho a la autodeterminación.
Eso tiene que ser fuera de la Constitución. No hay enmienda a la Constitución que tenemos ahora mismo que permita ese proceso, pero nadie nos tiene que dar permiso para iniciarlo. Muchas gracias. Gracias, Anet.